Bueno, hola amigos de YouTube, soy Marco León X. Bienvenidos al video y el resumen lo que dejaron los octavos de final. Lamento mucho, primero antes de empezar, por no subir videos, pero es que los octavos de final iba a ser duelos interesantes. No, mentira, decidí que los partidos de octavos no subieran ningún video hasta que finalicen. Así que por lo tanto, lo mismo va a pasar en cuartos de final. Y ahora que ya por fin se acabaron los octavos de final del día de hoy, vamos a repasar las selecciones que lograron pasar a la siguiente ronda. Y realmente no hubo, bueno, hubo una sorpresa, pero otros no tanto, claramente. Así que bueno, lo vamos a resumir ahora mismo. Bueno, primer partido, Países Bajos, Holanda versus Estados Unidos. La verdad, buen trabajo de Holanda, mejoró muchísimo con respecto a la fase de grupos, le ganó 3-1 a Estados Unidos, mostrando una gran versión, y me atrevo a decir que Holanda hará una mejoría después de una fase de grupos que me dejó con muchas dudas, pero que finalmente el partido ante Estados Unidos lo confirma, y finalmente Holanda se llevó la victoria y fue el primer clasificado a los cuartos de final, eliminado a Estados Unidos, que era el último de la CONCACAF, y finalmente Estados Unidos y la CONCACAF se despidieron de los países de Centroamérica, se despidieron del Mundial de Qatar 2022 en los octavos de final el día sábado ante Holanda por el resultado 3-1. Después vino el otro partido, Argentina versus Australia. Gran victoria de Argentina, tuvo una victoria bastante contundente, si bien con goles de Messi y de Julián Álvarez. Igualmente Australia hizo un gol de descuento, lamentablemente por una distracción lamentable de Enzo Fernández, que descontó el marcador 2-1 a Australia por 2-1. Y después el partido fue muy sufrido, Argentina lo sufrió hasta el final y finalmente pudo resistir, y el Dibu Martínez salvó una tajada, la última, y que finalmente terminó la sentencia del partido, la victoria para la Argentina, para la albiceleste, que se clasificó a los cuartos de final y se enfrentará a Países Bajos a Holanda el día viernes por un lugar en la semifinal. Después se enfrentaron Japón y Croacia. Finalmente la tanda de penales venció Croacia. Lamentablemente Japón hizo todo bien, tuvo jugadores con un gran físico tremendo, una rapidez tremenda. Lamentablemente fallaron en la tanda de penales, y Croacia, que también hizo un gran trabajo gracias al portero croata, que atajó todo, realmente todo atajó, y fue el héroe croata de ese partido. Y finalmente Croacia ganó el partido en la tanda de penales y pasó a la siguiente ronda, a los cuartos de final. El subcampeón del mundo de Rusia 2018 sigue a pie. Luego tuvimos el Brasil-Corea del Sur, donde vimos un baile tremendo de Brasil, ganando por una contundencia de 4-1. Y realmente Brasil era sabido de que podía pasar. Finalmente pasó a los cuartos de final, le ganó 4-1 a Corea del Sur, con jugadores que los titulares originales volvieron a la titularidad, y finalmente tuvieron un partido muy pero muy fácil ya de los primeros minutos del primer tiempo. Después de los goles, ahí se acabó todo, y Brasil fue imparable hasta el final, y Brasil ganó el partido y se llevó la victoria, y pasó a los cuartos de final y se enfrentará a Croacia en cuartos. Y de esta manera los asiáticos, Japón y Corea del Sur, se despidieron del Mundial directamente en los octavos de final. Por lo tanto, Asia se despide del Mundial de Qatar 2022 en los octavos de final. Croacia y Brasil clasificaron a los cuartos de final. Después tuvimos el partido Luego tuvimos el quinto partido entre Francia versus Polonia, donde Francia finalmente lo pasó por encima a una muy débil Polonia, donde realmente llegó a los octavos de final por pura suerte y por un juego pobrísimo, pobre juego, y finalmente le ganó, si no me equivoco, 3-1. Finalmente Francia ganó, y los campeones defensores siguen en carrera. Ganó Francia 3-1 y se llevó la victoria y clasificó a los cuartos de final en un gran partido donde lo dominó a Polonia desde el primer minuto hasta el minuto 90. Después seguimos con el partido Inglaterra-Senegal. Un partido muy interesante, pero los ingleses tuvieron en control del partido durante todo el primer tiempo. En el primer
Decía, Inglaterra controló todo el partido del primer tiempo. Lamentablemente Senegal no pudo dar de batalla, si bien lo intentó en algunas ocasiones. Pero ya el 3-0, que finalmente fue el resultado final, ya fue irremontable para los senegaleses. Y finalmente Inglaterra ganó el partido y pasó a los cuartos de final. Y vamos a tener un partidazo entre Francia versus Inglaterra. Y cerramos aquí con los últimos partidos que se disputaron el día de ayer. Primero Marruecos versus España. Gran victoria realmente en la tanda de penales. Marruecos dio el verdadero batacazo de los octavos de final. Eliminó a España por 3-0 en la tanda de penales. Donde Marruecos hizo un gran partido realmente. España lo intentó, la luchó hasta el final, pero fue imposible para los españoles. ¿Qué hijo? Bueno, yo estoy, perdón, decía, ¿dónde iba? Cierto, que los españoles se les hizo muy imposible. La defensa marroquí ayer estuvo imparable. Finalmente en la tanda de penales, obviamente después se fueron los tiempos extra donde no hubo mucho que hacer. España lo intentó, pero no pudo. Llegó la tanda de penales donde finalmente España, al estilo, y con todo el mundo, España hizo lo mismo que como hizo Japón contra Croacia. Erró 3 penales, lo cual dejaba una victoria y una ventaja importante para los marroquíes, para Marruecos. Y finalmente Marruecos metió el último gol de la tanda de penales con este jugador, Hakimi. Finalmente Hakimi hizo el gol de la tanda de penales y la victoria fue para Marruecos en la tanda de penales por 3-0 y clasificó a la siguiente ronda. Y es la única gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, eliminando a una España que realmente pensábamos que era candidato, pero terminó desilusionando poco a poco y lamentablemente se va a casa por segundo mundial consecutivo en los octavos de final. Y el último partido realmente interesante de esta jornada en el día de ayer fue entre Portugal versus Suiza. La verdad, sinceramente, no sé qué tengo que decir de este partido. La superioridad de Portugal fue impresionante, donde Portugal venció 6-1 a Suiza en un partido donde prácticamente ya estaba liquidado desde el 3-0 o 3-1. Si bien Suiza descontó, creíamos que podía ser un gran partido, pero no, lamentablemente Suiza no tuvo, se le complicó mucho ante los portugueses y finalmente Portugal ya con una victoria súper acomodado y tranquilo. Final del partido y victoria para Portugal, le ganó 6-1 a Suiza y se clasificó a los octavos de final con CR7 en el banco. Clasificó Portugal a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Bien, y el último duelo será entre Marruecos versus Portugal en cuartos de final. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado, se terminaron los octavos de final con una sola sorpresa y con varios que pasaron, ya están entre los 8 mejores del mundo. Gracias y nos vemos en cuartos de final. Bye bye.